Nos toca hablar de prosperidad, clave para nuestro desarrollo, esa mirada de a dónde queremos llegar. Y cuando hablamos de prosperidad, hablamos de cómo convertir el crecimiento económico en desarrollo que llegue a todos. El Perú tiene muchísimo potencial, como hemos venido escuchando, en diferentes sectores. Y justamente sectores como la agroindustria, la minería, el turismo, la energía. Pero nuestro gran reto está en un país donde ayer escuchamos que el 99% son pymes. ¿Cómo hacemos para que esta potencia de productividad también conecte a nivel de pymes? ¿Cómo hacemos que ese sistema de cadenas de valor se multiplique? ¿Cómo hacemos que estas cadenas de valor sean más inclusivas, que también sean más sostenibles y que generen empleo digno? La prosperidad sostenible no se mide solo en cifras de inversión o de exportación, sino en la capacidad de transformar las vidas de las personas y las familias que forman parte de estas cadenas de valor, multiplicando el impacto en cada territorio. Para profundizar en estos desafíos y en cómo podemos afrontarlos desde las grandes empresas, tenemos el gusto de presentar a Magdalena Pelle, quien nos trae un caso muy interesante del sector vinícola argentino. Jalada, perdonen. Magdalena es la primera mujer CEO de Wines of Argentina y es una de las más grandes impulsoras de la internalización del vino argentino con enfoque sostenible. Bienvenida, Magdalena. ¿Está bien? Bienvenida. Hola. Dale. Bueno, es un honor para mí estar hoy acá, así que muchísimas gracias a todos los que están en este plenario. Y bueno, vamos a hablar de prosperidad, un tema que tanto nos mueve y tanto necesitamos en estos contextos. Mi presentación, a ver si ya estamos, perfecto. Voy a mirar acá que tengo la pantalla. Mi presentación va a tener básicamente 5 puntos. Y este recorrido que les propongo también es para que lo podamos aplicar a cualquier cosa. Yo les voy a hablar de vino argentino, pero podríamos estar perfectamente hablando de un emprendimiento pequeñito o para una gran empresa. En primer lugar, ¿qué necesitamos? Conocernos. Les voy a contar qué es lo que hacemos. En segundo lugar, vamos a entender cuál es el contexto en el cual el vino argentino se mueve y por qué hoy yo estoy acá. En tercer lugar, vamos a tratar de enfocarnos, porque es muy importante en estos momentos saber hacia dónde vamos y cuáles son nuestros objetivos. También tenemos que encontrar cuál es nuestra zanahoria, qué nos impulsa, qué nos motiva y finalmente reflexionar. Tenemos que reflexionar sobre todo lo que tenemos a nuestro alcance y cómo podemos lograr esa prosperidad tan ansiada. Así que vamos a por ello. Primero, conocernos. El vino argentino, en números, representa esto. Y puede que suene muy frío, pero realmente es una de las principales economías regionales de Argentina. Tenemos más de 200.000 hectáreas plantadas con vino a lo largo y ancho del país. Imagínense que de las 23 provincias vitivinícolas que tiene Argentina, en 20 ya se produce vino. Después tenemos una gran capilaridad porque emplea a mucha gente. La industria vitivinícola son más de 400.000 personas, directa o indirectamente, que están trabajando relacionadas al mundo del vino. Por eso es una cadena de valor tan importante y tan compleja, porque tiene muchos actores. ¿Y por qué? Porque tenemos más de 20.000 productores, dueños de esos viñedos, de los cuales surge el vino que aquí también toman, porque Perú es uno de nuestros principales mercados. Con respecto a qué significan todos esos números, bueno, significan y es importante. ¿Por qué? Porque nos ha permitido tener una presencia en el mercado internacional que viene ya de larga data. En Argentina se produce vino desde que llegaron los primeros colonos españoles, que llegaron los jesuitas. Tenemos una tradición vitivinícola larguísima, solamente que tardamos en empezar a exportar. Pero en términos globales somos el 5º productor del mundo de vino.
También somos el 7º en cuanto a superficie. En Latinoamérica, o en Sudamérica, mejor dicho, somos el número 1. Por otra parte, en consumo, si bien el consumo de vino en el mundo cae, nosotros somos el 8º consumidor a nivel global y el 10º exportador. ¿Por qué? Porque todos estos números nos sirven para tener una idea de qué hacemos, por qué es tan importante el vino argentino para Argentina y por qué la cadena de valor de la industria vitivinícola tiene historias para contarle a otros sectores y otras industrias de otros países que quizás están empezando. Pero primero lo primero, me encanta este gráfico que están viendo acá porque nos permite entender cómo empezó la historia y cómo estamos parados hoy. En 1993 se dio la primera acción de Wines of Argentina, que fue impulsada por 10 bodegas que querían exportar. Y se hizo todo un esfuerzo para trabajar y posicionar el Malbec y el Torrontés, que son nuestros varietales emblemas. Si miramos la película 30 años después, los números hablan por sí solos. Hemos tenido un crecimiento exponencial tanto en cantidad de hectáreas, como les contaba recién, en las exportaciones, en la cantidad de actores que tiene la industria, porque pasamos de 10 bodegas que exportaban a casi 500 en 30 años, y estamos hablando de exportar valor, de exportar vino fraccionado en botella, no un producto que no lleve una marca y que no sepamos cuál es su origen. Entonces, ahí es el primer gran cambio que tenemos. Y por otro lado, como ven, consumo interno. Antes, en Argentina, el mercado doméstico era extremadamente grande. Se tomaban 90 litros de vino per cápita. Eso hacía que solamente el 2% fuese exportado. Hoy en día está mucho más equilibrado. Nuestro mercado doméstico sigue siendo muy importante. Sin embargo, las exportaciones ya cada vez tienen mayor relevancia porque funcionan como una especie de buffer o compensación cuando en ciertos momentos la economía doméstica está más resentida y podemos apoyarnos en las exportaciones o viceversa, que eso es un mix que la mayoría de las empresas tienen que empezar a contemplar dentro de sus objetivos y planes de negocios. Si vemos en términos de exportaciones, esta es la película del año 2024, diciembre de 2024. ¿Cuáles son nuestros principales mercados? Hace 30 años atrás solamente le vendíamos a Reino Unido. Hoy le vendemos a más de 130 países. Y Perú, bueno, por supuesto Perú es muy importante y ocupa un puesto relevante. De hecho, el vino argentino es el principal vino importado. Gracias por ustedes, así que es un mercado muy relevante y es un mercado de valor. Ahora, si vemos la película de esos 30 años, del 93 al 2024, y vemos cómo fue la historia de Wines of Argentina, podemos establecer una correlación casi perfecta. ¿Por qué? Wines of Argentina es una organización privada, fundada por privados, financiada por privados. Es el mismo sector vitivinícola que decidió apostar a la exportación y que decidió invertir en ello. Y en estos 30 años de vida hemos ido logrando diferentes hitos que son muy interesantes porque nos hablan de cómo un país que producía muchísimo vino, que tomaba muchísimo vino, era totalmente desconocido a nivel global. Y en todos esos 30 años se fue construyendo la categoría. ¿Y por qué? Porque el rol de Wines of Argentina es el de promover el vino argentino en el mundo, de generar las estrategias necesarias para poder orientar los esfuerzos de los privados. Y dentro de esos privados fue fundamental el rol de las empresas más grandes, que es uno de los puntos que tenemos hoy para hablar. ¿Por qué? Porque esas empresas más grandes que tenían estructura, que quizás ya habían podido salir al mundo a entender qué hacían los otros países, paréntesis, casi todos los países productores tienen un organismo que se llama Wines of para promoverlos. Bien, decidieron que había que crear el propio, que había que generar estrategias, por eso en el 2004 se crea el Plan Estratégico Vitivinícola de Argentina
y nosotros como organización empezamos a liderar la implementación de ese plan y nos ha ido llevando a diferentes hitos donde la construcción de la categoría vino argentino se dio de forma sostenida y con también mucha cabeza puesta porque realmente los recursos no son lo que más abunda. Entonces, hoy podemos estar en una situación donde, no sé si recuerdan en el slide anterior, tenemos prácticamente 800 bodegas que exportan, pero las 213 que forman parte de Wines of Argentina, porque no es obligatorio pertenecer a WOFA, como le decimos nosotros, sino que la bodega elige aportar. Bueno, esas 213 bodegas representan más del 95% de las exportaciones totales de Argentina. Entonces, ¿qué podemos decir? Y el asociarse, el tener estrategia y el tener una mirada clara de hacia dónde enfocar los recursos, rinde sus frutos. Esa es la primera conclusión que tenemos que tener presente. Y por supuesto, la segunda gran conclusión, cuando analizamos cómo es la estructura de nuestra organización, es entender el rol que cumple cada bodega. Nosotros tenemos más del 64% de la masa societaria que son MIPYMES. Sin embargo, las bodegas grandes han tenido un rol muy importante en abrir mercados, en tener mayores recursos para hacer mayor cantidad de acciones de promoción que han beneficiado a las más pequeñas. Y por otro lado, las bodegas más pequeñas o los proyectos más chiquititos, más innovadores, con menor estructura, han sabido aportarle diversidad y sobre todo innovación. Las grandes innovaciones de estilos en Argentina han surgido de un mix de pequeños productores y grandes empresas. Así que el trabajo que realizan ambos grupos es muy fructífero y por eso se refleja en la estructura que nosotros tenemos, porque la vitivinicultura argentina es diversa por naturaleza. Es lo que nos permite poder hablar de Argentina en los términos de diversidad, de Malbec, no solamente de un estilo, sino de muchos estilos, en hablar de otras regiones, en poder contar que no solamente producimos Malbec o Torrontés, sino un montón de variedades más. Y todo eso nos ha ido ayudando a posicionar nuestro mensaje en el mundo. Segundo, contexto. Entonces, primero, saber quiénes somos y qué hacemos. Segundo, en contexto, entender dónde estamos parados. Es muy desafiante el contexto que tenemos actualmente. ¿Por qué? Porque se ha dado una combinación que es una especie de tormenta perfecta que yo en mis casi 17 años en la industria no había visto nunca. Mercado interno con complicaciones. Mercado externo complicado también por todas las tensiones geopolíticas. La sostenibilidad, que es lo que hoy nos reúne acá, como una demanda ya concreta. No algo que elegimos, sino una demanda concreta. Por otra parte, competitividad, un gran tema. Nosotros estamos en el hemisferio sur y nuestros principales mercados, como vieron, además de Brasil, están todos en el hemisferio norte o Asia. Entonces, eso es una dificultad. Todo lo que hace al tema productivo con el cambio climático es fundamental prestar atención y sobre todo porque en el mundo hoy sobra vino. No hay tantos consumidores para todo el vino que se produce. Entonces, hay muchas tensiones en la producción que tenemos que trabajar y que estamos trabajando. No solamente en Argentina, sino también el resto de los países productores. Entonces, ¿qué hacemos? Ya sabemos cuáles son nuestros principales desafíos. Bueno, vamos a enfocarnos. ¿Y cómo nos enfocamos? Primero, definiendo cuál es nuestro rol, cuál es el pilar que tenemos. En el año 2021 se dio todo un cambio con una nueva gerencia, que es de eso, y también se dio con definir cuáles eran nuestros pilares. En el centro de todo, la sostenibilidad. Y después empezamos a construir para mejorar todos nuestros KPIs en términos de integridad con un programa de compliance, trabajo colaborativo, que eso fue el germen de Wines of Argentina, el germen de la industria argentina exportadora fue el trabajo colaborativo, así que decidimos ponerlo como un pilar claro. La transformación digital, porque vivimos en un mundo donde lo digital ya no se puede obviar.
Nuestra industria era una industria muy analógica, incluso para hacer promoción. La pandemia llegó y lo cambió todo. Y por último, y no menos importante, la innovación. La innovación es algo que no podemos parar de hacer en nuestra industria ni en cualquier industria, ni en cualquier sector. Tenemos que siempre estar mirando cómo innovar con los recursos que tengamos, pero siempre tener esa a tu vida, que es algo muy atractivo para el consumidor asiático, y por otro lado, para los consumidores de los países occidentales, acabamos de lanzar una nueva estrategia de comunicación que se llama El vino de la hora, The Wine for Now. ¿Por qué? Estamos en un contexto tan atípico, diría yo, donde nos exige de tanta resiliencia, porque hay tanta incertidumbre, que nos pareció muy interesante jugar con la espontaneidad que tiene el ser argentino, también justamente con la espontaneidad que resulta tan atractiva y tan necesaria en momentos donde todo el contexto de vida es complejo. Entonces, el vino de la hora, el vino que es lo que somos, lo que hacemos, y del ahora, que es la búsqueda del disfrute, justamente resignificar todos los momentos de consumo, porque la verdad es que el vino se alejó muchas veces del consumidor. Cuando planteaba discursos muy complejos, con un vocabulario muy específico, te daba la impresión de que si no sabías agarrar bien la copa o saber qué estabas tomando con todos los detalles, no lo ibas a poder disfrutar. Y eso es un mito, y por eso queremos rescatarlo, porque eso, y no lo digo por solamente Argentina, sino es una cuestión de toda la industria a nivel global, nos alejamos de los consumidores y consumidoras. Y es hora de volver, y es hora de resignificar todas esas oportunidades donde quizás podríamos tomar vino. Y en todas estas estrategias que yo les muestro acá, el rol de la gran empresa, que es la que viaja primero, la que va a las ferias, la que nos apoya de forma directa, y luego la pequeña empresa que aporta diversidad y que amplíe el universo para esos mercados, es fundamental. Es un trabajo conjunto, siempre. Lo otro que tenemos que tener en claro es a quién le hablamos, que es fundamental. Entonces, nosotros tenemos definidas ciertas audiencias clave que hacen a todo el universo del negocio vitivinícola. Ustedes, desde sus empresas, seguramente también conocen quién es su consumidor, quiénes son los formadores de opinión, los medios en los cuales tienen que hablar o interactuar, y por supuesto, quién es el trade, quiénes son, en nuestro caso, los importadores, los retailers, las bodegas, quiénes son los actores a los cuales les tenemos que vender para que después podamos llegar a los consumidores. Y como nosotros somos una organización y una asociación civil, siempre presente, nuestras bodegas, bueno, bodegas le decimos a los productores, a las vinícolas. Estoy pensando que aquí bodega se le llama a la tienda donde se compra vino, si mal no lo sé. Hago esa aclaración. Nuestras vinícolas o nuestros productores, que son los que hacen todo posible y que han depositado una gran responsabilidad en Wines of Argentina, para ayudarlos, para promoverlos. Teniendo en cuenta esto, como organización o como empresa, siempre hay que construir una propuesta de valor que sea genuina y relevante. En nuestro caso, en el de Wines of Argentina, nuestra propuesta de valor es promover el vino argentino en el mundo, ayudar a las bodegas a que hagan más y mejores negocios y poder justamente orientar toda esa estrategia para que el retorno de la inversión que se haga sea el mayor posible, siempre teniendo en cuenta las herramientas de marketing digital o nuevas tecnologías que podamos ir teniendo a la mano. Y por otro lado, además de una propuesta de valor muy clara y muy relevante, tenemos que saber cómo nos vamos a mover, cuáles van a ser esas acciones que nos permitan llevar adelante la propuesta de valor. Y ahí nosotros como organización hemos definido 8 ejes que van desde la generación de contenido sobre el vino argentino que sea relevante, pertinente y de calidad. Luego, la generación de eventos, el networking, la educación, el trabajo con los puntos de venta o con los importadores y
mi favorito, porque yo vengo del mundo del marketing, el branding no tradicional. Todo lo que podemos hacer para promover nuestra marca o nuestro sector de una forma innovadora y creativa, pero eficiente. No tenemos que olvidarnos nunca de la eficiencia y de medir el retorno que va a tener esa inversión o esa acción que nosotros realicemos. Porque lamentablemente, si no, una idea creativa muere en algo muy lindo, que puede ser más o menos caro, pero no tiene efectos concretos, que es lo que nosotros buscamos. Al final del día, nosotros buscamos que se venda más vino argentino en los segmentos que nosotros hemos estipulado como nuestros segmentos más competitivos, que son los segmentos premium. Ahora, tenemos que buscar también, como les decía al principio, cuáles van a ser nuestras zanahorias, le decimos nosotros, qué nos va a motivar a ir por eso que queremos. En el caso de WineShop Argentina decidimos que nuestro impulso lo íbamos a obtener a través de nuestros programas de sostenibilidad. El programa de sostenibilidad que tenemos en WineShop Argentina es 100% financiado por la Unión Europea. En el año 2022, en una reunión de directorio, me sentaron y me dijeron, todo bien Magdalena, pero ¿de dónde van a salir los recursos? Porque la industria apenas puede obtener recursos para hacer promoción. ¿De dónde vamos a sacar recursos para lograr todo esto que vos estás planteando? Y ahí fue cuando, con paciencia y también con mucho trabajo, elaboramos no uno, sino 2 proyectos, los presentamos ante, en ese momento era Alinvest Verde, que aquí en Perú tiene mucha presencia, ganamos el financiamiento, empezamos a trabajar, ejecutamos ese proyecto cumpliendo y superando todos los KPIs. Así es tal que mientras estábamos en la ejecución de ese primer proyecto, vino el segundo financiamiento. Bueno, y así hemos logrado en estos 4 años que 1 millón de euros de la Unión Europea financien 100% el programa de sostenibilidad de WineShop Argentina. Eso para nosotros es un gran hito y eso también es un gran aprendizaje. Cuando te dicen, no, ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, siempre hay forma de encontrarle la vuelta, encontrar los partners correctos y de encontrar los recursos. Así que eso es una gran enseñanza que yo tuve cuando uno tiene ganas de impulsarse, cuando uno tiene ganas de cumplir su objetivo. Y creo que sirve para todo. En este proyecto vamos a estar ayudando tenemos un mínimo de 600 productores primarios y 200 establecimientos vitivinícolas, pero obviamente ese es el mínimo de KPI. En el programa anterior logramos superar ampliamente los KPIs que teníamos de forma exitosa y con este nuevo programa también lo esperamos lograr porque estamos muy motivados. Como les digo, ante toda la adversidad, el programa de sostenibilidad es lo que nos impulsa y que nos mantiene activos y viendo cómo lograr y cómo seguir adelante, aunque el contexto hoy es muy difícil. En Argentina es muy difícil y en el mundo vitivinícola en general, igual. Tenemos 4 ejes en el programa de sostenibilidad, que quienes estén llevando adelante sus propios programas seguramente algo les puede llegar a servir. La sensibilización como pilar fundamental para poder lograr cambiar la cultura. Lo primero que estamos haciendo dentro de la industria vitivinícola es cambiar la cultura y la mirada que hay sobre la sostenibilidad. No todo el mundo va a empezar por convicción, algunos lo van a hacer por conveniencia, porque te lo piden en el mercado o lo que fuere, no importa, hay que arrancar, hay que ir por ahí. Luego está todo lo que son las asistencias técnicas. No todas las bodegas, no todas las proyectos vitivinícolas están en el mismo estadio. Entonces, hay algunos que necesitan asistencia técnica para entender o para empezar a hacer buenas prácticas agrícolas y otros que ya están listos para certificar el protocolo de sostenibilidad de la vitivinicultura argentina, que es la herramienta que nuevamente nos autoimpusimos como sector, porque no vino del Estado, sino que es del mismo sector y que hoy se certifica y es nuestro gran paraguas para hablar de sostenibilidad de la vitivinicultura argentina. Por otro lado, justamente los que ya alcanzaron todos los estadios, les ayudamos financieramente a certificarse. Trabajamos con las principales certificadoras de Argentina que tienen que cumplir toda una serie de requisitos para poder aplicar y certificar ese protocolo. Entonces nosotros ayudamos a que certifiquen y por último, comunicar.
porque todo lo que no se comunica es como que nunca pasó. Entonces, ese es otro tema fundamental que tenemos que tener. Y para ir cerrando ya la reflexión final, y como les dije, primero conocerse, después entender dónde estamos parados, entender qué nos impulsa, saber cómo nos vamos a enfocar y cómo lo vamos a hacer, y bueno, y al último, reflexionar, y este proceso lo podemos empezar y terminar al infinito. Entender varias cosas. Estamos en un contexto de mucha incertidumbre a nivel local, global. El mundo se volvió incierto. Lo único, que esta frase me encanta, lo único constante es el cambio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, aprender estos 6 puntos que a mí me encantan y que me guían en mi trabajo diario y que últimamente se han ido como ayornando, por así decirlo. Pero el primero es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una herramienta que llegó para quedarse. Cada uno tiene que estar abierto a ver cómo la va a incorporar en su negocio, no volverse loco, porque también hay mucho vendehumo. No sé si esa expresión se utiliza acá, pero hay mucha gente que está prometiendo más de lo que realmente se puede cumplir. Pero bueno, la realidad es que está y hay que ver cómo la podemos aplicar de forma eficiente. En segundo lugar, el consumidor como centro de todo nuestro trabajo. ¿Quién es el consumidor? ¿Quién es la audiencia final de tu proyecto, de tu empresa, de tu producto? Ir hacia él, ir a buscarlo, entendiéndolo con los códigos que manejan los nuevos consumidores y consumidoras. Y no creer que yo tengo la razón, sino tener una actitud mucho más humilde en ese sentido. Distinguirse, porque hay demasiado dando vueltas. Imagínense, en el mundo del vino está lleno de países que producen buen vino, de marcas que tienen mucha calidad, que tienen propuestas interesantes. Entonces, encontrar nuestro huequito y ver cómo nos vamos a distinguir en ese universo enorme. Bueno, no sé cómo se volvía. Ahí. Tener en claro la propuesta de valor, que ya les comentaba recién, una propuesta de valor clara, relevante, poder justamente planificar. Si algo nos enseñó el año pasado es que tenemos que aprender a trabajar con escenarios, y poder trabajar con escenarios nos ayuda a bajar la volatilidad de todas las decisiones que vamos a ir tomando. Y por último, y no menos importante, datos, no opinión. Es fundamental que todo lo que hagamos lo fundamentemos en datos concretos, en datos certeros. La intuición en el mundo de los negocios es real, hay que seguirla, pero también tenés que guiarte por los datos. Y como a mí me gusta cerrar siempre mis presentaciones, el cielo es el límite, por más de que sea un cielo que en este momento esté teniendo algunos nubarrones o cosas, siempre pensar que podemos ir más allá de todas esas dificultades cuando estamos convencidos de lo que estamos haciendo. Así que muchas gracias. Gracias, Magdalena, qué inspirador escucharte con este gran ejemplo de Argentina para el mundo, que creo que para el Perú es muy relevante, sobre todo el sector agroindustrial y también otros sectores, de cómo conectamos adentro para realmente escalar. Exacto. Para seguir la conversación, invitamos a nuestra copresidenta, María Pía Palacios, y tenemos aquí la conversación sobre el gran foco en la conexión con pymes y MIPYMES también. Así exactamente. Que ahí estamos, María Pía, todo tuyo. Hola, gracias. Pía. ¿Aquí va bien? Excelente presentación, Magdalena. Creo que es un caso muy aplicable a Perú. Argentina es un país que también ha enfrentado retos, que enfrenta retos, tiene elecciones este domingo. Exacto. Y está inmerso en una crisis de gobernabilidad y en una crisis económica que tiene ya bastante tiempo. Sí. Pero al medio de esto es que Wines of Argentina hace todo lo que ha hecho, no en un contexto estable, no es Suecia o Finlandia, no. Sino no. Es Argentina, un país muy parecido a nosotros. Tal cual. Entonces, creo que estos aprendizajes pueden ser takeaways para muchos de los presentes aquí. Y eso es un poco de lo que va la conversa. Y lo primero que quería preguntarte es,
en los temas de sostenibilidad, ¿qué tan fácil es venderlos? Porque al final tú tienes grandes productores que empiezan este movimiento y tienen que ir a convencer a esos 200 y pico que finalmente se sumaron, pero no es tan fácil vender esto. Entonces, claro, ¿cómo vendes sostenibilidad? Bueno, en primer lugar, lleva tiempo. No hay recetas mágicas. Por eso una de las principales cuestiones que hacemos en nuestro programa de sostenibilidad es la sensibilización y mostrar casos de éxito. No hay nada mejor ni más motivante que el pensamiento de el pasto del vecino es más verde que mi pasto. ¿Qué está haciendo para lograrlo? Bueno, de ahí entra la sostenibilidad. Tenemos bodegas grandes que han sido pioneras en este tema y justamente son las que han ido ayudando a sumar a otros actores. Eso más la necesidad de los mercados, que no tenemos que ser ingenuos, ya hay mercados como la Unión Europea y Estados Unidos, donde el tema de las certificaciones de sostenibilidad empiezan a ser barreras para arancelarias extra. Entonces, ya sea por convicción de estos líderes o por conveniencia para poder entrar a nuevos mercados, la sostenibilidad hay que trabajarla y de forma seria, porque también el greenwashing es un temón. Y hoy en día es muy fácil detectarlo, muy fácil. Y en toda tu presentación no he oído la palabra Estado. De repente porque tratas de ser políticamente correcta, pero sí nos gustaría saber en qué punto, ¿no?, tienes que también hacer alianzas con el Estado y cómo ustedes trabajaron esas alianzas. Bueno, siempre por eso trabajo colaborativo, no solamente entre las bodegas, sino con los distintos organismos y agencias gubernamentales. Hay épocas donde el tema de la sostenibilidad está en la agenda del gobierno, otras, como nos pasa ahora, donde es mala palabra, pero eso va desde lo discursivo. La realidad es que siempre se sigue trabajando porque hay segundas, terceras, cuartas líneas en el Estado, en la estructura del Estado, que saben que estos son temas de largo plazo, que más allá del run que haya en los medios, se tiene que seguir trabajando porque nuestros grandes socios comerciales se lo han planteado como políticas de Estado de largo plazo. Entonces, en la medida que podemos, trabajamos en conjunto, nos acompañamos y en otras instancias, bueno, el camino nosotros lo seguimos transitando con más o menos apoyo, pero está puesta la dirección y se sigue yendo. Te pongo un ejemplo. Hace muchos años me invitaron a una ceremonia en la Embajada de Colombia en Nueva York. Y a todos los asistentes, además de ofrecerte café al final de la comida, te daban una bolsita de café de Colombia y salías con tu regalito, digamos. Ajá. Y entonces yo pregunté, no, me dijeron, en todas las legaciones de Colombia, en todo evento que haya de Colombia, va a haber esta muestra de café colombiano, porque es la forma de promocionar el café colombiano. Era una política del Estado, en asociación con los privados, que era la Asociación de Cafetaleros de Colombia. ¿Eso pasa en Argentina? Sí, pasa. Nosotros, por ley, tenemos determinado que el vino es un alimento, que el vino es la bebida nacional de Argentina y eso fue una iniciativa también desde el Estado que se tomó. Y de hecho en cada evento o acción que se hace en una embajada o en un consulado a lo largo y ancho del mundo, el regalo oficial es una botella de vino. O la bebida oficial del evento es vino argentino. Así que eso se da, pero no tenemos las ventajas que por ahí tienen otros países, que es el apoyo económico para este tipo de programas, el apoyo económico para la promoción del vino argentino. Ahí es donde nosotros, bueno, tenemos que seguir haciendo con los recursos que tenemos. Ahora, vayamos a los pequeños productores. Me imagino que cuando comenzaron a hablarles de sostenibilidad era como, qué susto, ¿no? Sí. O eso no es para mí, ¿no? Exacto. ¿Qué recomiendas acá? Tenemos diferentes asociaciones. ¿Qué recomiendas para romper esa barrera, para romper ese hielo? ¿Qué les funcionó a ustedes? Muy buena pregunta. A nosotros lo que nos funciona, en primer lugar, es el trabajo asociativo.
tenemos pequeños productores asociados o que le venden sus uvas a una compañía más grande, entonces la misma compañía los reúne y dice, vamos a empezar con este programa, vamos a implementar buenas prácticas. Ese trabajo colaborativo es lo que nos ha beneficiado. Y los productores que están por fuera de estas estructuras asociativas es el 1 a 1. Es sentarse, invitarlos, insistir, mostrarles los beneficios. Obviamente que para que realmente lo quieran hacer tiene que estar el incentivo económico. Esa uva tiene que valer más. La empresa que compre tiene que estar dispuesta a pagar más por esa uva con una certificación o producida de forma orgánica. Entonces, es un trabajo que se va llevando de manera conjunta y que lleva tiempo porque está muy atado a la economía. En momentos de recesión o momentos donde estamos con un sobrestock de vino, sabemos, y los productores también saben y todos, que el año que viene la cosecha que vamos a tener enero, febrero, marzo 2026, la uva va a encontrar muchas dificultades para tener un precio por encima de lo que se pagó este año, porque sobra. Entonces ahí, bueno, hay que ir trabajando. Y en estas cadenas de valor, o sea, ¿cómo ustedes ayudaron a los grandes productores a identificar sus cadenas de valor? ¿Y tú crees que eso fue un proceso muy difícil, imposible, o es un proceso que puede ser perfectamente replicado, por ejemplo, por los agroexportadores peruanos? Totalmente replicable. Lo que a nosotros nos funcionó fue encontrar un objetivo común, algo donde todos estuvieran de acuerdo, y eso fue queremos exportar. Porque mercado interno, todas las bodegas son competidoras, todos tienen su pelea por su share en la góndola del supermercado, pero en mercado externo nadie tenía nada asegurado, así que eso fue el factor aglutinante para lograr que toda la industria o la gran mayoría de las empresas se encolumnara y trabajara en conjunto. Y una cosa que me llamó la atención de tu presentación es ir a buscar la cooperación internacional. Sí. ¿No? Que ese es un jugador que regularmente no tenemos en mente en temas de cadenas de valor. Y integrar a la cooperación. Entonces ya no es solo el Estado, no es solamente mi propia cadena, no solamente es la asociación de productores, sino es ir a tocarle la puerta a la cooperación. Totalmente. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Cómo se les ocurrió eso? Yo sé que la necesidad es la madre de todas las ideas, pero digamos, ¿y cómo así, o qué tú podrías decirle a algún agroexportador peruano, oye, este es un jugador relevante que tienes que ir a buscar? Bueno, en primer lugar, hemos tenido éxito porque la propuesta con la que salimos a buscar esos recursos, que como bien decís, fue decir, ¿qué hacemos? Porque esto lo queremos hacer, pero no lo podemos pagar ni nosotros mismos ni el Estado. Bueno, una propuesta sólida, un proyecto serio, tener credenciales que le den garantías a ese organismo de que vas a cumplir y ejecutar ese programa de forma exitosa. Entonces, creo que eso fue lo fundamental, trabajar seriamente y muy enfocados en que queríamos lograr ese financiamiento con ese objetivo tan específico de un programa integral de sostenibilidad para la vitivinicultura argentina que no existía. Y eso también, la contraparte te exige también que tus impactos... Totalmente, son súper exigentes. Unión Europea es muy exigente. Sí, porque eso es importante. O sea, primero tienes que identificar tu cadena de valor, Exacto. Trabajar con tu cadena de valor antes de pretender ir a buscar esas ayudas. ¿No? Tienes que tener un proyecto sólido. Exacto. Y esa solidez, yo no te puedo decir que la logramos de la noche a la mañana. Son 3 décadas de construcción de la categoría, de la organización. No fue una receta mágica y en el medio pasaron un montón de cosas. Imagínense, Argentina, todas las crisis que hemos tenido en 30 años. Pero bueno, eso no fue un impedimento para seguir trabajando por esta visión de Argentina exportadora con una cadena de valor que cada vez se va perfeccionando.
¿qué recomendaciones le darías al sector agroexportador peruano para convertir sostenibilidad en una ventaja competitiva en mercados internacionales? ¿Qué recomendación? Bueno, en primer lugar, trabajar con seriedad. Como les decía antes, el greenwashing se detecta muy fácilmente. Hay demasiadas herramientas ya para que los discursos se caigan y los mercados están cada vez más exigentes. Así que entender bien cuáles son las necesidades del mercado donde uno apunte, hacer las cosas bien. No tenés que ser perfecto, no tenés que lograr todo de una. La sostenibilidad es un camino. Eso es lo que tenemos que entender, que es un camino. No es perfecto, lleva tiempo, pero si se hace a conciencia y de forma seria, vas a llegar a buen puerto. Me quedo con eso, la sostenibilidad es un camino. Sí. No es un camino fácil. No. No, pero que cuando uno llega a su primer hito... es súper gratificante. Es súper gratificante, Sí. efectivamente. Muchísimas Sí. gracias, Magdalena. Gracias a ustedes. Les llevo esto.